Me duele el pecho, me aprieta, siento un vacío, un dolor. ¿A qué te referís con eso? Y bueno, eso es un poco de lo que escuchamos a veces, sobre todo en el consultorio, cuando un paciente está hablando de lo que nosotros por ahí llamamos desde la teoría de la angustia, ¿no? Pero para lo que nosotros es un concepto teórico tan trillado por ahí en la práctica de la angustia y de todo lo que eso representa, muchas veces el paciente, cuando incluso le podemos devolver o poner en juego esa palabra ahí en la clínica de angustia, no basta, parecería, porque no hay palabra, y si nosotros pensamos por ahí esto significante, me aprieta, siento un vacío, hasta parecerían ser contradictorios, pero básicamente es porque a veces el afecto no logra terminar de significarse completamente ninguna palabra. Entonces empezamos a usar varias palabras y a servirnos tal vez un poco de fragmentos de significación que intenten de alguna manera enmarcar algo de lo que estamos sintiendo, pero básicamente es porque el afecto por mucho desborda las palabras justamente. ¿No te parece? A ver si te entiendo, sería algo así como que el afecto nunca logra a poder nombrarse del todo, es de difícil conceptualización. Yo cuando te escucho me imagino una especie de agujero donde el afecto intenta ser expresado a través de las palabras y bordea ese agujero, ¿no? Quizás la cara más manifiesta de la afectividad en términos de malestar podría ser la angustia, ¿no? Sí, totalmente, pero lo que pasa es que termina siendo un concepto a veces muy amplio y poco asequible para hablar cotidianamente tal vez y encontrarse ahí realmente. Pero imagino que por sobre todas las cosas es porque la angustia, que parecería ser una palabra tan chiquita, en realidad me parece que condensa para nosotros teóricamente, por lo menos de la teoría psicoanalítica, un montón de significaciones súper pesadas, súper cargadas, incluso si lo queremos pensar desde una cuestión más etimológica, de Langos, de esto del atravesamiento por el canal de parto, como ese primer prototipo de lo que implicaría sentir justamente la angustia. Por ahí la falta de la dificultad en la respiración, angostamiento. El angostamiento justamente del tránsito por el canal de parto, para jugar por ahí etimológicamente, y esa sensación, ¿no?, de dificultad en la respiración, de aceleración cardíaca, esa cuestión de que se nos mueva realmente un poco el piso, me parece que es una emoción que nos arrasa subjetivamente, y que muchas veces una palabra simplemente queda, por más que nosotros la podamos desarmar teóricamente, queda corta para una emoción tan intensa y sobre todo tan avasallante, ¿no? Y sobre todo la angustia, que pareciera que tiene doble rostro, ¿no? Por un lado es una extensión que conglomera emociones, ¿no? Y se nombra como malestar / angustia, pero por otro lado nos muestra una especie de certeza, como en el ámbito psicoanalítico ya lo sabemos, ¿no?, que la angustia es una certeza. ¿Qué significa esto? Que aquel que la siente no puede dudar que es angustia, ¿no? Pero, como decís vos, es muy difícil expresarla, articular palabra que nombre de qué se está tratando esa angustia, y creo que ahí obviamente nosotros como analistas ponemos la lupa para empezar a pensar junto al otro la producción subjetiva de, bueno, qué encausa y qué causa esa angustia, ¿no? Sí, justamente eso pensaba un poquito, mientras te escuchaba pensaba justamente que tal vez queda corta, porque la angustia tal vez a veces cierra de puerta, que abre, habilita, si pensamos de una angustia señal o una angustia que se hace presente realmente, masivamente, estamos pensando de siempre algo que habilita la producción de algo innovador, de algo nuevo, de un nuevo campo para pensarme, porque si algo me llegó a angustiar es porque en un punto lo que vengo haciendo, del modo en que lo vengo haciendo, ya no me sirve, ya no funciona, y me quedo, y la frustración muchas veces y demás termina acumulada, termina evolucionando a una angustia de ya no sé qué hacer de un modo mucho más inconsciente, por supuesto, no es que el sujeto se lo plantee conscientemente así, pero sí por ahí un poquito esa sensación, si lo ponemos subtítulos, de ya no sé qué hacer con esta situación que se viene repitiendo. Es como que algo en esa repetición,
que venía dándose mecánicamente sin cuestionarse, se corta y habilita por ahí la cuestión de la angustia. Y si pensamos en la angustia señal también, ¿no? Como esa sensación de incomodidad, de malestar ante algo que está empezando sutilmente a conectarse con algo, con otra cosa que me genera mucho más malestar. Y pensar por ahí también la angustia señal, que es una cuestión preventiva para el psiquismo, de mantener la estabilidad, de decir, bueno, no, por acá no me voy a meter, Sí. voy para otro lado. La angustia señal entiéndase como aquello que indica que algo no está bien, para decirlo en términos más simples, ¿no? Pero también creo que es como una especie de plataforma en donde es una invitación a que vayan muy de a poco tejiéndose formas de nombrar afectos, ¿no? La angustia es señal porque avisa que algo no funciona, pero a su vez es señal porque indica que tienen que empezar a tejerse otra especie de afectos que puedan articularse a la palabra. Qué interesante esto que decís, articularse la palabra, no dejo de pensar por ahí nosotros acá en nuestra provincia y sí, y por supuesto también a nivel nacional, estamos muy pensando en la índole de nosotros tenemos acá de hecho una ley de educación emocional y empezar a pensar en ponerle y todo el esfuerzo que se viene haciendo desde el campo de la salud mental en general, voy a hablar porque implica transversalmente a varias profesiones, de pensar ese esfuerzo de poner nombre a las palabras, ¿no? Muchas veces nosotros simplificamos todo en pocas emociones y si nosotros le tenemos que preguntar a cualquier persona adulta cuáles son las emociones que podría identificar, a veces nos quedamos en poquitas, ¿no? Como alegría, enojo, tristeza, y no salimos por ahí, alguien puede hablar de ansiedad, angustia, pero no sabemos mucho más que eso, cuando en realidad tenemos un abanico enorme de palabras de las que podríamos servirnos. Y me parece que a veces el camino que se intenta hacer desde esta línea de la educación emocional es brindar más significantes del cual el sujeto pueda anclarse, apropiarse, para poner algo de palabras en lo que le pasa. Pero ¿será posible poner en palabras lo que nos pasa realmente, al menos de modo pleno? Es que justamente creo que ahí está la dificultad porque si hay un repertorio de palabras que nos permitan nombrar emociones, pareciera que una vez que el diccionario ya está hecho, no hay que nombrar más nada. Y sin embargo nosotros creemos que en verdad justamente no llega a través de un embudo a reducirse todo lo que se pueda nombrar, ¿no? Porque aparece la noción de vacío, la noción de agujero, la noción de llancia, la noción de aquello que es inasible, ¿no? Lo seguimos charlando ahora, si te parece. Sí, y me parece que incluso de la mano por ahí de la poesía, podemos pensar muchas veces cómo se termina el sujeto apropiando de un modo muy singular, me parece que eso es lo interesante en lo que decís, de un modo muy singular de las palabras para tratar de poner significaciones en lo que nos pasa, ¿no? En vez de por ahí ya tener palabras estancas, parecen compartimientos, bueno, lo que me está pasando es frustración, es enojo, es tristeza. En vez de intentar encapsular lo que me pasa en una cuestión departamentalizada ya preestablecida, empezar a jugar con el lenguaje, que me parece lo que habilita la riqueza del sujeto. Sí, el lenguaje como otra forma de arte también. Así es. Bueno, hablábamos de que hay una imposibilidad de nombrar los afectos. ¿Por dónde pensás que viene eso? Bueno, si nosotros decíamos recién que todas las palabras quedan de cierta manera chicas para nombrar un afecto, que el afecto desborda por mucho, porque estamos hablando de algo que se siente en soma, en el cuerpo, algo que capaz es mucho más del campo de lo real, si no queremos remitir por ahí a cuestiones más estrictamente psicoanalíticas de la teoría, algo real como eso que se siente, que invade el cuerpo, la existencia, que rompe justamente en nuestra existencia, sin poder significarse muchas veces en las palabras, mayormente no logra significarse en las palabras. Estamos hablando justamente tal vez de una cuestión estructural que anteceda a cualquier cuestión. Estamos hablando justamente de que dentro de nuestro campo subjetivo siempre va a encontrarse una falta estructural. Nunca bastarán las palabras
para lograr significarse todo lo que se siente, todo lo que se le quiere decir, incluso a esa persona amada y demás. Nunca alcanzarán, tal vez, las palabras para transmitir plenamente todo lo que queremos decir. A ver si te entiendo, sería algo así. Nosotros como personas tenemos una imposibilidad inherente, porque somos sujetos humanos, a poder nombrar completamente todo lo que queremos decir y desear, ¿no? Sí, te metiste en el campo del deseo. Ahí es mucho más difícil. Nosotros podremos nombrar algún que otro anhelo que tenemos, ¿no? Deseo viajar a tal lugar, deseo tener tal cosa. Podremos nombrar anhelos bajo el nombre de un deseo, por supuesto. Quisiera tal cosa, pero eso no dejan de ser anhelos. Cuando hablamos del deseo, sí, por mucho desborda las palabras. En todo caso, el deseo concreta esta sospecha que se tiene como seres humanos de que no podemos nombrar todo lo que queremos, ¿no? El deseo directamente arrasa la imposibilidad de nombrar algo correctamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Incluso, si lo queremos pensar así, cada vez que decimos que deseamos algo y nos esforzamos por tenerlo, incluso lo podemos alcanzar, porque cada vez que le ponemos un nombre a ese deseo, vamos a ir por ello. Deseo, no sé, tener tal título y demás, me esfuerzo, lo voy a conseguir, tal puesto en el trabajo, en la empresa, lo voy a conseguir. El punto es que cuando ni bien lo consiga, ese deseo se va a adelantar 2, 3 pasos más y voy a tener que volver a tal vez intentar enunciarlo con ahora quiero tal cosa, otra cosa que nuevamente cuando llegue ya no va a ser eso. Bueno, y esto lo que pone en juego en verdad es que nosotros estamos hechos de palabras, ¿no? Cuando uno piensa que está constituido como ser humano por carne y hueso, en verdad nuestra subjetividad que vertebra nuestra manera de existir en el mundo está armada de palabras, articulada de palabras. Nuestro elemento son las palabras, ¿no? Y esto que decís, ¿no? Que cuando uno consigue lo que desea, se da cuenta que no era lo que quería. Como esa zanahoria, ¿no? Que está acá, parece colgando, como el dibujito colgando de la vinchita. Sí, sincera el deseo. O sea, yo creo que el rostro más sincero del deseo es mostrarnos que nuestro deseo siempre está en otro lugar, pareciera, ¿no? Porque en verdad aparece esta idea de enigma, ¿no? O sea, enigma en términos de cuando conseguimos aquello que pensamos que queríamos, no era eso. Y por otro lado, ¿qué es lo que provoca nuestro deseo, ¿no? Y creo que las palabras son las únicas ahí que pueden hacer algo con esa tontería del deseo, ¿no? Qué divino como lo anunciaste, me parece que sí, justamente, ¿no? Tontería en términos de esas cuestiones tal vez más imaginarias, más construidas, que la vamos a digo construidas porque mientras te escuchaba lo que planteabas, me parece que no podemos dejar de hablar de narraciones, cada vez que las narraciones que construimos respecto a lo que queremos, de lo que somos, de dónde venimos, que me parece que no podemos desentendernos de eso, ¿no? Cuando ya que somos palabras, somos narraciones, somos historias que nos contamos, que cuando se las contamos a otros nos las contamos a nosotros mismos y nos las creemos absolutamente. Sí. Necesitamos sentirnos en una trama, me parece. Sí. El problema es muchas veces cuando esas narraciones que construimos, esas tramas que armamos, nos aíslan, porque termina siendo como recovecos, laberintos que recorremos dentro del propio yo, intrapsíquicamente, te diría, ¿no? Bueno, y qué interesante, ¿no? Porque si nosotros estamos hechos de historias, esas historias generan ficciones, efectos ficcionales, ¿no? Que llevan a que yo necesariamente tenga que armarme a un otro, ¿no? Juega mucho la idea de imaginario acá, porque si el deseo no lo nombra todo y que cuando uno consigue lo que creía que deseaba no era eso, la falta siempre va a estar, ¿no? Entonces, la manera de inventarme un otro que esté hecho a la medida de mi imaginación vendría a tapar esa falta, ¿no? Sí, sería como un ser otro completo, absoluto. Yo sí tengo esto, y ni hablar si esto lo estamos volcando en un vínculo, ¿no? No es solamente si tengo este puesto laboral, si tengo esta pareja, si tengo esta amistad, si tuviera esta madre, este padre, sí, lo que fuese, ¿no? Y aparte, estaría completo, pleno, de hecho, qué sé yo, inventarme un otro para que tape esa falta lleva a que
el otro me evada de la soledad, ¿no? Si uno quiere pensar la falta en términos fenoménicos, como la soledad que nos habita en el mundo, Sí. me invento un otro que tape esa falta, que tape esa soledad que me habita, y que se queda ahí. Sí, totalmente. Y todas estas construcciones que planteas no dejan de ser un poco un renegar de una falta, de una soledad estructural que tal vez el paso que te deberíamos dar en términos de avance es aceptar que estamos solos en este mundo muchas veces, que estamos solos en nuestras faltas, en nuestras carencias y demás, y que tal vez la única manera de dejar de estar solo no sea vincularnos a través de, como vos planteabas recién, ¿no? Me construyo la idea de, bueno, mi novio ideal debería ser comprensivo, divertido, hacerme reír y un montón de cosas que muchas veces nos nutrimos a partir de las redes sociales, ¿no? Que vamos viendo, sí, con todas esas cosas que circulan tanto. Y empezamos a construir personas ficticias en nuestra cabeza. Tal vez la manera de romper realmente la soledad sea dejar de lado esos imagos que construimos, esos vínculos ideales que nos imaginamos en nuestra cabeza. No, mi amiga ideal en esta situación hubiera hecho tal cosa, porque la verdad que eso es lo que me deja más solo que nada. Exactamente, inventarme un otro para que esté presente y me asegure la garantía de que no voy a estar solo, en verdad me aleja de mí mismo. Y me aleja de los otros. Si hay una posibilidad de hacer lazo y de conectar realmente con un otro desde la vulnerabilidad a vulnerabilidad, queda dejada de lado cuando yo en realidad me vinculo con un otro ideal. Otro real que se pierde con el ideal sería. Que no me deja verlo, exactamente. Bien. Bueno, entonces un poco lo único que nos podría permitir tal vez romper con esta soledad estructural a la que nos convoca por ahí el mundo de hoy, en la que estamos cada vez más ensimismados en nuestras propias ideas e ideales y expectativas, no podríamos dejar de denunciar esa palabra, y expectativas respecto al otro, cuando voy a un encuentro con el otro, ¿sí? Romper un poco los imagos que nos hemos hecho anteriormente. Sí, porque en esos imagos, en esas ilusiones que uno se monta para que el otro esté armado a mi medida y tape la falta, hay aspectos míos ahí, ¿no? Aspectos míos que al 100%. Que en verdad nos dicen que el mundo tiene que estar hecho como yo quiero. O sea, esos aspectos míos que están en el otro, inventado por mí, es una forma de ajustar el mundo a mi medida, ¿no? A la medida de mi deseo, si querés. Sí. Con lo cual es una cosa contradictoria, ¿no? Porque si el deseo es enigma, nadie sabe muy bien lo que quiere y mucho menos puede tenerlo asegurado a través de un otro. Totalmente, lo que pasa es que ahí me parece, ¿no? Hipotetizando, que tal vez el otro, el yo, nos juega una mala pasada. Y creo que me equivocó justamente pensando el otro, es porque el otro me hace un poco, nosotros ahí mientras charlábamos antes de esto, hablábamos de un holograma del otro justamente, y me parece que algo termina siendo de intermediario en mi conexión con el otro, en vez de poder verlo puramente al otro y conectar como decíamos hoy. Exacto. Porque termina estando atravesado siempre por una suerte de imago que me voy construyendo de ese otro, pero que es meramente fantasmático. Claro, nosotros en el episodio anterior hablábamos de la confusión del yo, ¿te acordás? Y sí. En verdad este holograma que uno se arma del otro es una seguridad imposible, sí, que actualmente se la nombra como apego, que me garantiza que el otro esté primeramente. Una vez que el otro está ahí, yo puedo volcar todo lo que quiero como una especie de Frankenstein a ser construido por mis ilusiones, deseos, frustraciones, y lo voy acomodando por temporada inclusive, ¿no? Sí, sirviéndome para esto un poco también del discurso social que va viendo. Hoy tenemos por ahí la cuestión de las tendencias en las redes sociales. Recapitulábamos previamente la cuestión de que hace un tiempo se estuvo hablando muchísimo por ahí de la teoría del apego, de los lenguajes del amor, y así van apareciendo
un montón de cuestiones que se van haciendo tendencia tal vez en redes, lo van tomando y lo vamos incorporando. Entiendo también, por supuesto, que esto de buscar servirse de palabras de otros que habitan en las redes tiene que ver con tratar de encontrar palabras, a lo que a mí me pasa, pero la cuestión es que a veces todas estas palabras de otros terminan más confundiéndome que pudiéndome acercar a mi deseo o que pudiéndome permitir conectar con el otro. Entonces me quedo tal vez enredado en expectativas, como decías hoy, que vienen de las frustraciones, de la experiencia, de las identificaciones que tengo, un montón de cuestiones, y me nulan mi encuentro con el otro, lo dificultan. Es que si en este mundo globalizado la peor pandemia que nos venden es que nos podemos quedar solos, todo el mundo busca su objeto contrafóbico, diríamos. Ajá, bien. Asegurárselo para armarlo después. Lo importante es que esté primero, ¿no? O sea, y que salga en la foto. Me parece fantástico. En esto no podemos dejar de mencionar nuestra serie acá en Argentina que tiene tendencia, que es justamente Envidiosa, ¿no? Ella plantea en una de sus sesiones de terapia que salen en la serie, plantea justamente esta cuestión, ¿no? De que está en pareja por fin, después de tanto lo anheló, y lo buscó, está en pareja, pero su pareja no es lo que ella quiere que sea, no sube fotos con ella en las redes, no le declara su amor permanentemente, y un montón de cuestiones que parecería que, como vos bien decías, accedo al otro y ahí tengo que empezar a moldearlo para que encaje en eso que ya estaba establecido del otro. Y ahí la pregunta no puede dejar de ser si yo estoy enamorado de ese ideal o estoy enamorado de la persona con la que me encontré. Lo cierto es que no es un otro real, ¿no? Un ideal, un otro ideal, ¿no? Sí. Que existe antes de conocerlo. Ni siquiera, como diría Roberto Art, un juguete rabioso. Es un juguete a ser armado, ¿no? Sí. Pero justamente la lectura que se tiene de Envidiosa es que es una chica envidiosa, que quiere el novio, quiere la casa, quiere el sueño de familia. También tiene un costado histórico bastante importante, pero la otra lectura que podríamos hacer es que Envidiosa es una serie sobre la soledad, ¿no? Sobre la lucha de no quedarse solo, ¿no? Y eso me parece que es una paradoja que todavía no logramos resolver en la sociedad de hoy. Como en la sociedad de la hiperconectividad, donde todo el tiempo todos mis vínculos y los que no son mis vínculos, personas que me siguen o que fueran, saben hasta que almorcé, que merendé, que hice, si fui a entrenar o no. Y estoy permanentemente ante los ojos y conectado con otro, como que me diera una sensación de que no estuviera solo nunca, pero a la vez estamos viviendo los momentos de mayor soledad en la historia, ¿no? De la historia de la humanidad, de sentirme realmente aislado, creo que sería la palabra. Que creo que puede ser una buena manera de entender el poshumanismo, ¿no? Una sociedad donde el lenguaje ya no prime como contacto con el otro, ¿no? En ese punto, tomar el riesgo para restituir la trama, por ahí como pensamos, implicaría justamente animarme a salir de ese mundo tan seguro que yo conozco, porque claramente lo construí yo a partir de mis expectativas, romper esa pantalla y ver al otro realmente como es. El riesgo en tanto rompe la estructura de lo esperable. Exactamente. Riesgo a ser vulnerable, a sentirme lastimado, a poder armar sin miedo y también a vivir lo que se llama existencia, ¿no? La incertidumbre de la existencia. Y paradójicamente eso es lo único que rompe la soledad y que me podría permitir, de alguna manera, restituir la trama social. Lo único seguro sería la incertidumbre en todo caso, en tanto género humano, ¿no? En ese caso, si nosotros pudiéramos lograr sostener la incertidumbre, vincularme incluso de la incertidumbre no digo cero expectativa, pero tratando de despojar lo máximo posible mi encuentro con el otro de las expectativas que tengo, de lo que yo espero que el otro sea, va a ser la única manera en la que podría llegar de alguna manera a conectar mínimamente con el otro. Y que eso se convierta en un lenguaje. Así es. Muy bien.